Hola, hoy quiero hablar de dos características o competencias claves que creo yo que te pueden hacer una gran diferencia en cualquier aspecto de tu vida que quieras encarar, ya sea en el ámbito personal o en el ámbito profesional. Estoy hablando del foco y la disciplina. Primero voy a empezar tratando de definir qué es el foco y qué es la disciplina. El foco tiene que ver con alocar la energía, los recursos, el tiempo en aquellas cosas que realmente me hacen la diferencia, en aquellas cosas que agregan realmente valor. Valor hacia un objetivo, valor hacia una relación, valor hacia una tarea. Y la disciplina tiene que ver con cómo mi conducta permanentemente se mueve en pos de un objetivo, independientemente de la motivación que exista día a día. Hay días que estamos más motivados y hay días que estamos menos motivados. Cuando actuamos con disciplina, independientemente de esa motivación, nos dirigimos hacia el objetivo que necesitamos. Volviendo al foco, previamente a definir el foco tiene que haber un ejercicio de entendimiento. Un entendimiento del objetivo que estoy encarando, un entendimiento del plan o del a dónde quiero llegar. Y claramente un ejercicio de priorización, entender aquellas cosas que agregan valor y me contribuyen a obtener ese objetivo y aquellas cosas que no agregan valor o que son secundarias y que no contribuyen a ese objetivo. Quizás la más difícil del foco es no definir aquellas cosas que agregan valor, sino muchas veces dejar de lado o dejar para otro momento o definitivamente descartar aquellas cosas que hacemos que creemos que agregan valor, pero después de un entendimiento profundo entendemos que no las tenemos que hacer. Obviamente para tener ese foco y ese ejercicio de priorización es necesario tener un entendimiento claro del problema, un entendimiento claro de lo que queremos hacer y un entendimiento claro de todas las tareas que están abocadas a un determinado objetivo o un determinado plan o a un determinado sueño que tenemos. Existen ciertos, digamos, inhabilitadores de lo que son el foco. Muchas veces nos abocamos a hacer las cosas urgentes y no las cosas importantes. Otras veces nos enfocamos en hacer aquello que me da una satisfacción inmediata y no el resultado de mediano y largo plazo. Y también muchas veces sucede que no tenemos los hábitos correctos para poder enfocarnos en aquello que realmente hace la diferencia. A lo largo de mi carrera y a lo largo de hoy, de mi ocupación como coach, me encuentro muchas veces con colegas o con clientes que por ahí me cuentan que están abrumados por la cantidad de cosas que tienen que hacer, porque sus agendas no les dan abasto para poder encarar todo lo que tienen que hacer en el día. Y ante la pregunta de si tienen claro qué es lo importante que sucede durante ese día, si tienen claro cuáles son las prioridades que tienen que hacer ese día, muchas veces la respuesta es una respuesta nula, una respuesta vacía. Y entonces mi invitación siempre es orientada a hacer ese ejercicio de priorización. Un momento o unos momentos o algunas horas de tiempo dedicadas a pensar qué es lo que realmente importa, qué es lo que realmente agrega valor, qué es lo que realmente hace la diferencia, es un gran rédito a futuro en cómo voy a alocar mi energía, cómo voy a alocar mis recursos, cómo voy a priorizar y a dónde voy a dedicar mi tiempo. En otras conversaciones que he tenido, por ejemplo, recuerdo alguna con un deportista que me decía que tenía varias carreras por delante y en función de esas carreras tenía un conflicto en cómo organizarse y cómo lo iba a hacer. Y mi pregunta fue, ¿cuál es la carrera más importante que tenés que hacer? Bueno, tengo tal carrera, una carrera de trail, recuerdo el ejemplo, y cuando le quedó claro cuál era su prioridad, claramente las otras carreras pasaron a un objetivo secundario y a partir de ahí su plan de entrenamiento cambió. De eso se trata el foco, en entender qué es lo importante y en función de eso reorganizar o reagendar todo lo que viene detrás para poder enfocarme en aquello que hace la diferencia. Definido la parte del foco, es muy importante la disciplina. La disciplina es eh,
hacer lo que tenemos que hacer independientemente de la motivación que tengamos, ¿sí? Difícilmente se pueda vivir en un mundo de caos y lograr objetivos concretos y objetivos a mediano y largo plazo consistentes. La disciplina tiene que ver con la organización, la disciplina tiene que ver con cómo manejo mis agendas, la disciplina tiene que ver cómo me organizo, cómo organizo a los demás. Recuerdo alguna vez cuando yo llegaba a una organización que las agendas eran un caos. La gente no solo tenía reuniones superpuestas, sino como no había disciplina detrás de empezar y terminar una reunión en el momento correcto, o respetar los horarios de determinadas cosas, o ajustarse a determinados tiempos o a determinados patrones, la organización no funcionaba, la organización era un caos. En el momento que si actuamos con disciplina, que empezamos a organizar las agendas, que empezamos a también enfocarnos en las cosas que hacían la diferencia, la compañía empezó, la organización empezó a traccionar en el sentido correcto, a mejorar sus resultados, a mejorar su performance y a actuar como una corporación y como un equipo de alto rendimiento. Es muy importante también en esto de la disciplina tener los hábitos correctos. ¿Sí? En algún otro capítulo les hablaba de los hábitos. Los hábitos son aquellas conductas que realizamos en automático, pero son aquellas conductas adquiridas que nos llevan a un determinado objetivo común o un determinado objetivo al que queremos llegar. Cuando adquirimos buenos hábitos y nuestra energía está puesta no en el hábito, porque el hábito está funcionando en forma automática, sino en generar valor en aquellas cosas que queremos hacer, eso es parte de esa disciplina que tenemos que ir a adquirir. Por supuesto que el foco y la disciplina no son algo que se adquiere de la noche a la mañana, ¿no? Es algo en lo que se tiene que trabajar. Por supuesto, les contaba un poco lo que tenía que ver con cómo definir aquellas cosas que hacen la diferencia y enfocarnos en lo que es prioritario y descartar aquello que no es prioritario o dejar para más adelante lo que no es prioritario, pero por supuesto la disciplina es algo súper importante para ahorrarnos energía, para dirigir los recursos, para dirigir el talento hacia donde tiene que estar. Eh, Obviamente en la vida del deporte, que es una de las patas que yo he definido, sin la disciplina del día a día, en estar concentrado, en cumplir las tareas y independientemente de la motivación que uno tenga, poder realizar eso que uno quiere hacer, sin eso es muy difícil alcanzar objetivos. A veces se pueden obtener objetivos de corto plazo, pero es muy difícil obtener objetivos de mediano y largo plazo. Todo lo que tenga que ver con un entrenamiento, pero no solo un entrenamiento en un día, un entrenamiento día tras día en una semana. Y decía, no necesariamente la disciplina habla de hacerlo a pesar de que uno no está motivado. Y obviamente les tengo que contar que las veces que me ha tocado entrenar o las veces que me ha tocado salir a hacer un entrenamiento sin estar motivado, la disciplina y la determinación para ir para adelante y hacer eso que tenía que hacer, finalmente rindieron un resultado. Lo mismo pasa en una organización. Quizás haya tareas de esas que hemos elegido como prioritarias, que bueno, no son aquellas que nos generan la mayor satisfacción en el corto plazo, pero sabemos que contribuyen a largo plazo con el objetivo general y es ahí donde definitivamente tenemos que poner esa determinación, tenemos que meter nuestra disciplina para poder encarar hacia adelante lo que tenemos que hacer. El foco y la disciplina son dos características que combinadas generan un diferencial y que definitivamente dan resultados a mediano y largo plazo. Así que si tienen algún tema, obviamente, para entender en su día a día o para entender en su organización que tenga que ver cómo defino
cuáles son aquellas cosas prioritarias, cómo defino en qué me tengo que enfocar, cómo defino dónde poner, dónde está el valor agregado para obviamente definir las tareas. O si tienen algún tema que está asociado a cómo implemento la disciplina, cómo implemento buenos hábitos, cómo hago que este círculo virtuoso de foco más disciplina me genera resultados a largo plazo. Obviamente estoy acá para ayudar, para conversar y para tratar de construir un modelo ganador en el mediano y largo plazo. Así que bueno, ahí les dejo mis números de contacto para que en el caso de que necesiten algún tipo de conversación o asesoramiento, ahí estoy disponible para todos ustedes. Espero que les haya gustado. Son dos conceptos muy sencillos, muy fáciles quizás de explicar o de entender, pero muy difíciles de ejecutar, lo reconozco. Por eso mi oferta de ayuda para todos ustedes. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.